Existen propiedades realmente endemoniadas y malditas, ya sea por los hechos espantosos que alguna vez ocurrieron ahí, o las consecuencias de sufrimiento tan inhumanos que dejaron una huella de profunda maldad y un ambiente aterrador para los que aún se atrevieron a pisar estos lugares. Hoy veremos algunas de estas casas que quedaron malditas. Aunque ahora ya no es un hotel, en su tiempo fue uno de los lugares más frecuentados por la nobleza colombiana. Y desde esta época ya era un lugar preferido para los suicidas, que por algún desamor terminaban con el corazón roto. Aunque algunos dicen que el lugar fue abandonado por la contaminación que empezó a afectar a Bogotá y las cascadas de más de 157 metros de altura, lo cierto es que ha habido numerosos avistamientos de sombras merodeando la vieja casona, ruidos, pasos y gritos desde el abismo que ahí se encuentra. Ahora convertida en un museo, es tomada por los visitantes como un lugar endemoniado, pues se dice que la atmósfera es muy pesada, mientras que se pueden ver cosas inertes moviéndose o sombras cruzando apresuradamente la curva, para luego lanzarse al vacío del abismo. Construida en pleno apogeo de la peste negra, Loftus Hall es una de las propiedades más antiguas de Irlanda, edificada en el año 1350 por la noble familia irlandesa Raymond. Ese terreno fue conocido por muchos como un lugar maldito, pero aún así, esta familia no desperdiciaría la oportunidad de vivir en un lugar tan hermoso. El problema llegaría cuando empezaron a pasar cosas raras apenas empezaron la construcción, pues los trabajadores empezaron a ver sombras que se movían entre las construcciones, a menudo causando accidentes, por lo cual nadie en la región se animaba a trabajar para los Raymond, por lo que cada empleado era traído de fuera. Ya construida, algo turbio ensombrecía la mansión, pues la atmósfera era pesada y demacraba a cada trabajador que ahí se aventuraba, no durando el trabajar ni un mes en este lugar. El hecho más aterrador sucedería cuando una noche un joven llamó a las puertas de la mansión, haciendo alusión a que su bote había naufragado en la península de Hog, que estaba cerca del lugar, y no tenía a dónde ir. Lo invitaron a pasar, y esta noche mientras jugaba las cartas con Ana, la hija de la familia, esta se agachó para levantar una de las cartas que se le había caído, cuando vio entre el abrigo del joven que, en vez de pies, tenía 2 pezuñas de caballo. Después de un grito, la chica cayó al suelo temblando y el tipo había desaparecido, dejando detrás un olor a podrido. Meses después, la joven Ana moriría de un infarto al corazón, pues se cuenta que no pudo soportar este hecho tan traumático que le terminó por enfermar. Ubicada en San José, California, la mansión Winchester es una auténtica casa del terror. Un laberinto sin fin, con escaleras que no conducen a ningún lugar, puertas falsas a las que no hay acceso, pasillos infinitos que te llevan a andar en círculos, paredes convertidas en puertas secretas. Sarah, la dueña de la propiedad, la ordenó a construir de dicha forma porque se creía estar acosada por los espíritus de todos los que murieron a manos de su esposo fallecido, Oliver Winchester, el creador de las famosas armas. Sarah, después de la muerte de su esposo, se creía maldita y acosada por todos estos espectros que la atormentaban a toda hora, por lo cual decidió hacer su mansión sea un auténtico laberinto, para confundirlos y liberarse de estos entes que tanto terror le causaban. No se sabe con certeza cuántas habitaciones hay en aquella mansión, pues en cada remodelación encuentran alguna nueva, llevando a otro pasillo y habitaciones infinitos que parecen no acabar. Ahora esta se ha convertido en un lugar turístico y una de las casas más malditas, pues Sarah ha sido avistada varias veces corriendo por los pasillos. Sin duda un lugar en el que nunca te gustaría perderte, y de hacerlo, hay muy pocas probabilidades de que seas encontrado. Desde que la mansión Bolensky fue adquirida por Aleister Crowley, uno de los seres más despreciables de la época de 1899, la propiedad quedó maldita, pues dentro de sus paredes Crowley practicaba innumerables ritos satánicos, orgías y también se dice que, en algunas ocasiones, realizaba sacrificios humanos. Ese lugar era perfecto para aquellos actos, pues estaba alejado a kilómetros por cualquier ser humano. Cuentan que varios de los que participaban en los rituales de Crowley cometieron suicidio e incluso asesinaron por alguna locura que de un momento a otro se presentaba en ellos.
un hombre recto y religioso casero de Crowley que se dedicaba a dar mantenimiento a la propiedad, trató de asesinar a toda su familia después de haber participado en uno de estos rituales. Contaba un cura que en una ocasión se presentó a la mansión del ocultista, mientras que un carnicero que participó también en uno de los rituales se desangró con uno de sus propios cuchillos. No se sabe qué tipo de barbaridades se cometieron en aquella mansión, aunque después de 2 incendios inexplicables quedó hecha ruinas, pero aún es considerado un lugar maldito y temido en Inglaterra. La mansión Somerville, también conocida como la mansión Lamont o simplemente como Somerville, era el nombre de una antigua mansión de estilo victoriano, localizada en el norte de Wisconsin, exactamente en la ciudad de Land of Lakes. Fue construida a principios del siglo XX. Esta propiedad fue adquirida y convertida en una mansión por el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lamont, quien recibía constantes quejas de las criadas y trabajadores de que la casa estaba embrujada. Que cosas raras pasaban en ella, incluso que se podía ver sombras merodeando entre las habitaciones. Lamont nunca creyó estas cosas. Él se lo tomaba como simples tonterías. Hasta que una noche, mientras estaba sentado fumando al lado de la cocina, como la puerta del sótano se abría por sí sola mientras una enorme figura negra con ojos rojos salía de ella. Lamont se horrorizó, sacó su pistola y a punta de tiros persiguió a aquella sombra. Luego de este suceso, Lamont tomó a toda su familia y abandonaron de inmediato el lugar. Después de algunos años, la propiedad fue adquirida por la familia Hirschwell, conformada por Arnold, Ginger y sus 4 hijos. Pero solo al llegar al lugar, los hijos empezaron a sentir extrañas presencias. Algunos se levantaban con rasguños. Contaban que podían escuchar a una mujer llorando en las habitaciones y cuando se apresuraban a entrar, no veían a nadie. El fenómeno poltergeist continuó luego de 6 meses viviendo en aquel lugar. La salud mental de la familia se estaba deteriorando tanto que Arnold trató de atacar a su propia familia y luego se intentaría suicidar. La esposa ya no aguantaba más todo esto, tomó a sus hijos y se fue a vivir con su madre, mientras que Arnold quedó con graves secuelas y tuvo que ser hospitalizado en un centro psiquiátrico. A la fecha, queda muy poco de esta mansión, quedando prácticamente en ruinas, aunque su oscura historia no ha desaparecido. Innumerables historias se han contado de la mansión Rivendell, desde que por celos Dorothy Transwell fue encerrada en una habitación por años, sin apenas comer y beber, por su esposo Thomas Wardon, un coronel de la época. Con la apariencia casi la de un esqueleto, Dorothy moriría años después a causa de contraer la viruela. Desde entonces, varios capitanes que llegaban a la mansión aseguraban avisar a una mujer corriendo por los pasillos o golpeando las puertas. Uno de ellos, el coronel Loftus, fue encontrado en shock cuando uno de sus escoltas escuchó un grito aterrador. Aseguró haber visto a una mujer con las cuencas de los ojos completamente negras que se le acercaba con una sonrisa diabólica. Una de las pruebas más impactantes de la Dama Marrón, como se le empezó a llamar a este espectro, fue adquirida por el capitán Hubert Frogbrand y su asistente, que mientras vagaban por la propiedad sacando fotografías, el asistente aterrado vio como en una de las escaleras se empezó a formar una extraña neblina, tomando la apariencia de una mujer. Hubert logró fotografiarla, convirtiéndose esta en la fotografía más famosa de un espectro real, pues nadie ha podido desmentirla y en la época era tan poca la tecnología que se tenía al alcance para retocarla, que es casi imposible que sea falsa. Era el año 1930 cuando una epidemia de tifoidea inundaba las calles de la Ciudad de México. Todos estos enfermos eran refugiados en la ahora llamada Casa Negra, ubicada en una de las colonias más antiguas de México. Es bien sabido que los mexicanos son bastante supersticiosos. Esto hizo que cometieran una atrocidad repulsiva con la gente inocente. Pues, al ser tantos los muertos plagados por esta enfermedad, se creyó entre la gente que estaba siendo causado por algún ser demoníaco. Así que para que no escapara ninguno y evitar más contagios, prendieron fuego a la propiedad, acabando con la vida no solo de los enfermos que ahí se refugiaban, sino también de médicos y enfermeras completamente inocentes.
Es sabido que en lugares así se crea una atmósfera malévola, atrapando quizá la energía de los que ahí murieron. Años después fue restaurada y vendida a la familia Mondragón, quienes después de solo unos meses viviendo ahí, los padres y sus 3 hijos fueron encontrados muertos sin ninguna causa aparente, todos acurrucados en una cama. Nadie más se atrevió a vivir ahí, pues se cuenta hasta ahora que aún se pueden escuchar los vómitos y lamentaciones de los enfermos que ahí murieron.